Buenas tardes, mi nombre es Germán Calanchi y conmigo van a ver ejercicios de la serie 7, la serie sobre fuerzas intermoleculares. Bien, vamos a arrancar con el ejercicio 1, donde nos van a dar tres moléculas y vamos a tener que identificar el tipo de enlace que hay entre los átomos, la polaridad de cada enlace y la polaridad de la molécula, y además las fuerzas intermoleculares presentes en cada una de ellas. Primero que nada, vamos a hacer un breve repaso sobre conceptos que ustedes ya vieron en los videos de la teórica. Este es un gráfico que muestra la diferencia de electronegatividad y cómo afecta esto al tipo de enlace que tenemos presente. Por ejemplo, si la diferencia de electronegatividad está entre 0 y 0,4, al enlace se le considera covalente no polar. Si la diferencia está entre 0,4 y 1,5, estamos en presencia de un enlace covalente polar, y si la diferencia es mayor a 2, estamos tratando con un enlace del tipo iónico. Entre 1,5 y 2, el enlace presenta características tanto iónicas como covalentes, y vamos a evitar tratar en esta zona porque justamente es una zona que presenta ambigüedades. Otro concepto a recordar es el de momento dipolar. El momento dipolar es un vector, es una magnitud. A fines prácticos va a ser una flecha en nuestros dibujos que va a partir de la zona con densidad electrónica positiva y finaliza en la zona con densidad electrónica negativa. Esto es lo mismo que decir que parte desde el átomo menos electronegativo y finaliza en el átomo más electronegativo. El momento dipolar es mayor, tiene un largo mayor, un módulo mayor, a medida que aumenta la diferencia de electronegatividad. Bien, otra cosa a recordar es la polaridad de una molécula. La polaridad de una molécula se define de tal forma que una molécula es polar solo si la suma de todos los momentos dipolares es distinta de cero. ¿Ok? Es importante recordar que la suma de estos momentos dipolares se realiza en la geometría de la molécula. No puede realizarse en la estructura de Lewis, sino que hay que tener muy claro TREPEP y predecir la geometría que tiene para poder realizar una suma correcta de estos momentos dipolares. Sobre las fuerzas intermoleculares, ustedes vieron tres tipos. Las fuerzas del tipo London, que se deben a los momentos transitorios debido al movimiento aleatorio de los electrones. ¿Okay? Justamente están presentes en todas las moléculas, porque todas las moléculas presentan electrones y pueden generar estos dipolos transitorios y poder interaccionar entre sí. Por otro lado, tenemos a las fuerzas dipolo-dipolo, que solamente están presentes en las moléculas polares. Justamente el hecho de ser una molécula polar provoca un dipolo permanente, a diferencia de las fuerzas de London. Este dipolo permanente es el que produce, o el que provoca en realidad, que las moléculas interaccionen entre sí. Para el caso del puente de hidrógeno, lo que necesitamos es al hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, nitrógeno, oxígeno o flúor. Además, debe estar disponible un par electrónico libre en estos tres últimos elementos que acabamos de mencionar. La molécula de cloro son dos átomos de cloro unidos entre sí mediante un enlace del tipo covalente. Fíjense que la característica de este enlace es que la diferencia de electronegatividad da cero, porque estamos tratando con dos átomos idénticos. En la Lewis yo tengo que representar 7 electrones para cada cloro, porque el cloro pertenece al grupo 17, y justamente comparten 2 electrones entre sí, de tal forma que cada cloro se rodea con 8 electrones. Muy bien. Fíjense que como la diferencia de electronegatividad es 0, entonces el momento dipolar también va a ser 0. No existe directamente el vector momento dipolar. Entonces la molécula en sí va a ser no polar y el enlace también va a ser no polar. Fíjense que no hay que hacer ninguna suma vectorial porque justamente el momento dipolar del enlace es 0 y solamente hay un solo enlace. Bien, entonces, es una molécula no polar. Fíjense que tampoco ni siquiera tiene hidrógeno en su estructura, entonces la única fuerza intermolecular presente va a ser las fuerzas del tipo London, las fuerzas también llamadas dispersivas. En el segundo ejemplo tenemos una molécula de dióxido de carbono. Fíjense que estamos viendo cuánto vale la diferencia de electronegatividad, entonces estamos en presencia de enlaces del tipo covalente.
Lo que se ve a continuación es la estructura de Lewis. El carbono presenta 4 electrones externos, el oxígeno 6. Fíjense que para que el carbono alcance los 8 electrones, tiene que formar 2 dobles enlaces, uno con cada oxígeno. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver? Alrededor del carbono tenemos 2 dominios electrónicos, que vendrían a ser los 2 enlaces dobles. No tenemos ningún par libre, por lo tanto la geometría electrónica coincide con la geometría molecular y es del tipo lineal, con los enlaces ubicados a 180 grados cada uno. Bien, ¿qué otra cosa observamos? Fíjense que podemos acá apreciar las distintas zonas de densidad electrónica. La zona con densidad electrónica negativa va a estar cerca del átomo más electronegativo, que vendría a ser el oxígeno, que tiene un valor de 3,5. El carbono es el átomo menos electronegativo, por lo tanto, allí va a estar concentrada la zona con densidad electrónica positiva. En este otro dibujo que vemos es justamente una nube electrónica, que los colores reflejan la densidad. El color azul representa una zona con poca densidad electrónica, y el color amarillo-naranja una zona con una alta densidad electrónica. Entonces fíjense que también se condice con el dibujo que vimos recién. Los electrones están más concentrados en las cercanías de los átomos más electronegativos, es decir, de los 2 oxígenos. Bien, los enlaces son del tipo polar, porque fíjense que en este caso la diferencia de electronegatividad es distinta de cero. Pero si yo quiero saber la polaridad de la molécula, lo que tengo que hacer es la suma de todos los momentos dipolares de los enlaces. Fíjense que de vuelta, estas 2 flechas rojas son los momentos dipolares, y recordemos que siempre el momento dipolar parte desde el átomo menos electronegativo y se dirige hacia el átomo más electronegativo. Estos momentos dipolares son idénticos entre sí, y además tienen la misma magnitud, el mismo módulo, porque justamente son 2 enlaces idénticos. Entonces, si yo quiero sumar esto vectorialmente, lo que tengo que imaginar en mi cabeza es una especie de suma de fuerzas, o suma justamente de este dibujo. Un vector apunta hacia la izquierda, otro apunta hacia la derecha, ambos están en la misma línea y a 180 grados entre sí, por lo tanto la suma de estos 2 vectores va a ser 0. Bien, la resultante, o lo que es lo mismo, el momento dipolar total, va a ser 0 porque justamente ambos son idénticos y están apuntando en direcciones opuestas. Eso implica que la molécula sea no polar. Fíjense que algo importante es que una molécula puede tener enlaces polares, pero puede ser no polar en sí, porque la polaridad o la no polaridad de una molécula depende de la suma de todos los momentos dipolares de los enlaces. ¿Bien? Entonces, estamos tratando con una molécula que es no polar y que tampoco tiene hidrógeno en su estructura. La única fuerza intermolecular presente va a ser las fuerzas del tipo London, o también llamadas dispersivas. Para el último ejemplo, tenemos a la molécula de agua. Fíjense que el elemento más electronegativo es el oxígeno, y que la diferencia de electronegatividad da 1,4, por lo que estamos en presencia de un enlace del tipo covalente. Analizando la Lewis, vemos que el hidrógeno, al pertenecer al grupo 1, posee un electrón en su capa de valencia, y el oxígeno, al pertenecer al grupo 16, tiene 6 electrones en su capa de valencia. Al formar la Lewis, el hidrógeno se rodeará de 2 electrones, de tal forma que completa su capa, y el oxígeno se rodea de 8, cumpliendo la regla del octeto y adquiriendo la estabilidad justamente que proporciona esta configuración. Alrededor del oxígeno tenemos 4 dominios electrónicos y 2 pares libres. Si recordamos las clases de TREPEP, esto significa que la geometría electrónica es tetraédrica y la geometría molecular es angular. Acá tenemos un dibujo de la molécula, donde justamente tenemos la zona con densidad electrónica negativa en las cercanías del oxígeno, por ser el átomo más electronegativo, y las zonas con densidad electrónica positiva en las cercanías del hidrógeno, porque justamente es el átomo menos electronegativo. Ahora dibujamos los momentos dipolares, que de vuelta parten desde la densidad positiva y se dirigen hacia la densidad negativa, y podemos ver acá fácilmente que no se van a cancelar entre sí, a diferencia del ejemplo anterior. Si yo sumo estas 2 flechas en el espacio, lo que voy a obtener va a ser lo siguiente: una resultante que apunte hacia arriba. Bien, es importante recordar que en esta materia no vamos a calcular numéricamente el momento dipolar total, sino que simplemente tenemos que saber si es o no distinto de cero.
Para moléculas sencillas, lo que podemos hacer es predecir la dirección de la resultante. Bien, como en este caso. Fíjense que en este caso tengo una flecha que apunta en diagonal hacia arriba y a la derecha, otra que apunta en diagonal hacia arriba y a la izquierda, por lo tanto el resultante va a apuntar hacia arriba, digamos, de forma vertical, apuntando hacia arriba. Muy bien. Los enlaces son polares, porque de vuelta, un enlace, si es polar o no, depende de la diferencia de electronegatividad. Por otro lado, acabamos de ver que el momento dipolar total es distinto de cero, de hecho está acá pintado en verde. Entonces estamos en presencia de enlaces polares y la molécula en sí también es polar. ¿Qué otra cosa podemos observar? Fíjense que también en este caso tenemos hidrógeno en la estructura y el hidrógeno está unido a un oxígeno y ese oxígeno a su vez tiene pares libres. Entonces, en definitiva, esta molécula presenta las tres tipos de interacción justamente entre las moléculas de agua. Tenemos de London, porque todas presentan London por el hecho de tener electrones. Tenemos dipolo-dipolo, porque es una molécula polar, lo acabamos de mostrar. También tenemos puente de hidrógeno. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio número 2.